Saben ustedes que ayer se conoció la inflación del mes de agosto, algo por arriba de lo que el gobierno esperaba. El gobierno estaba de alguna manera entusiasmado con la posibilidad de que el número de agosto arrancara con un 3,9, era lo previsto, terminó siendo 4,1. Vamos a hablar justamente sobre este tema que se dio a conocer en la tarde de ayer, sobre cuáles sobre todo fueron los bienes y servicios que más empujaron hacia arriba este número de inflación, que de todos modos convive en torno al 4%, tal como esperaba el gobierno nacional. Susana Nuti es economista, gracias por atendernos, soy Nuriam, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. A ver, 4,1, se esperaba un poquito menos, pero en definitiva está dentro de lo previsible. En realidad fue 4,2 A lo de cuatro este coma mes dos, de agosto. yo le acabo de sacar 4 más. un Sí, 0,1. Bueno, bueno, 4,2, interesante. sí. Estaría, Bueno, bueno, 4,2. 4,2. Es un poquito más que el Igual, 3,9. siempre estamos hablando de lo anterior, que son las estimaciones que Sí, realizan distintas empresas, distintos consultores, economistas, etcétera, que se reportan en el REM. Y bueno, esto no es una ciencia exacta, son ujú, estimaciones. Lo que se hacen son claro, relevamientos de precio y no un censo de precios. claro. Y entonces va a haber variaciones. Igual estamos en un quinto de lo que era la inflación mensual Sí, en diciembre. sí, Así sí, que realmente es algo todavía para festejar. sí. El tema es que lo que más subió no es, son vivienda, alquileres y lo que son las expensas, que más del el que alquila o el que tiene departamento, etcétera, sabe perfectamente cómo influye. Y el tema de los servicios, electricidad, gas, agua y también los combustibles. Entonces, si bien la inflación núcleo no contempla este tema, que son las tarifas reguladas ni los bienes estacionales, no, es obvio que si aumentan los servicios, las FAS, no podemos pensar que la inflación núcleo que no los contempla no va a verse afectada, porque el traslado de mercancías, el traslado de las personas, como insumo tiene combustible, la refrigeración de productos tiene las tarifas eléctricas, o sea que por más que nosotros pensemos, bueno, la inflación núcleo tendría que ser menor, es imposible que hubiese sido menor y vemos que lo que influyeron fueron los temas de los servicios. Claro. Así que realmente creo que a pesar de esas variaciones es una buena noticia que la inflación esté en 4,2%. Ahora, Tal Susana, vez te el... interrumpo para Sí, preguntarte, ¿el gobierno aspira a que este 4 todavía vaya bajando para terminar, primero pasando por un 2, con lo que consideraría que la inflación está empatada si se tiene en cuenta la devaluación mensual que viene haciendo, un 2 contra 2, entienden que están saldados con eso, y confía en que va a ir hacia el 0? ¿Vos lo crees posible? yo creo que paulatinamente es factible. Lo que pasa es que no se puede precisar la fecha y hora en que esto va a suceder, porque no solamente estamos hablando de algunos precios que son controlados, tarifas, sino también expectativas en los formadores de precio Ujú, y también en algunos bienes que tienen demanda más o menos elástica que otros. Cuando son muy inelásticas, que quiere decir que vos no podés dejar de asumirlo o no querés o te resulta muy difícil, las variaciones de precio en esos aspectos pueden llegar a ser mayores. En ujú. cambio, cuando tenés con bienes de demanda elástica que puedo dejar, puedo probar con otros, puedo sustituirlos, entonces ahí los precios pueden tender más a la baja. Ujú. Entonces, es una importante esto también establecer que es un nivel general de precios en el cual estamos tomando en cuenta distintas regiones del país. No estamos únicamente, no es un termómetro que se aplica en una sola ciudad, sino que estamos en distintas ciudades del país. Con lo cual, cada una de esas ciudades tiene distintos ponderadores de la canasta y también tiene distintos precios e impactos en esos precios. Por ejemplo, el noroeste en este momento tuvo un impacto muy alto sobre el tema viviendas y servicios, Claro. que no fue tan alto en otros lugares. La Patagonia, por ejemplo, subió mucho más el índice, el precio en educación
que el resto del país. Claro. Entonces, todos esos agregados nos dan un resultado que a veces no puede ser tan exacto. Decimos, bueno, va a ser del 3,9, del 4. Yo creo que paulatinamente va a ir a descender porque los aumentos en las tarifas ya han sido bastante importantes, significativos, y bueno, va a ir dándose hacia una baja. Tal vez va a costar un poquito más de lo que el gobierno piensa llegar a ese 2%, pero no me parece algo imposible. ¿Crees de todos modos que va a seguir durante los próximos meses en torno al 4? Como que este 4 es difícil de Sí, romper, esto que vos yo creo, explicabas recién, esta puede inflación ser que, núcleo. yo creo que el próximo mes puede estar en torno al 4 o un poquito menos, tal vez el pronóstico de esta vez de 3,9. Pero como ya te decía, por más que veamos tarifas, variaciones, también juegan las expectativas de los formadores de precios y los movimientos que puede producirse en el dólar financiero o en el dólar blue. Todo eso presenta cambios. Pero creo que sí, que no hay, no creo que haya posibilidades que tengamos niveles superiores, al contrario, para mí va a ir a la baja. Pero por supuesto, no es, como te decía, no es algo exacto, son muchos ponderadores, son muchos precios, hay modificaciones para los consumidores en cuanto a las marcas, o sea, no todos sienten en su bolsillo que la inflación es del 4,2%, Claro. porque evidentemente la canasta de cada uno es muy diversa, tanto en cuanto a su grupo familiar, ubicación, como el nivel de ingresos y las preferencias que tienen. Pero creo que es importante destacar que viene en una zona descendente y en niveles, la verdad, que cada vez mejores. Tenemos que tratar de insertarnos en la región porque todavía somos uno de los números más altos de América Latina. Entonces eso es algo que poquito a poco hay que ir bajándolo, pero recordemos de dónde veníamos y dónde podríamos llegar a estar si se seguía con los niveles de emisión y de gasto que había el año pasado. Sí, también está muy frenado el consumo, ¿no? Que eso también hace que la inflación se desacelere. Sí, está frenado en algunos sectores, no todos, no es algo uniforme. Hay Agosto creo que algunas. repuntó bastante, o por lo menos por distintos, distintas industrias están hablando de un repunte para lo que fue el mes de agosto, pero lo que es consumo masivo, hasta el mes de julio se hablaba de una caída promedio del 30% en casi Por todos supuesto. los productores y en definitiva los proveedores que después terminan llevando sus productos a los supermercados. Te hablaban en cualquier reunión que en realidad los números que se decían públicamente inclusive eran del 15 o 20, pero estaban alrededor del 30. Y eso Sí, igual que el tema, la caída en la construcción, que ha tenido un repunte ahora, claro. eh, que arrastra muchísimo. O sea, la construcción es uno de los rubros que es más dinamizante de la economía Claro. porque concita la coincidencia de otros sectores y servicios. No solamente son los materiales de la construcción, sino todos los servicios conexos que se utilizan. Y entonces es un indicador importante. Creo que paulatinamente va a haber una recomposición. Obviamente partimos de una recesión que no es de los últimos meses, la recesión ya estaba el año anterior. Eso también tenemos que ser conscientes que veníamos de una situación que no era la ideal y con una acumulación de problemas y distorsiones grandísimas. Ahora tal vez tengamos alguna baja en las tarifas también si logramos que los municipios no incluyan las tasas que engrosan el costo de los servicios, tanto la provincia como los municipios. Y si el consumidor mira lo que llega de la tarifa, se va a dar cuenta del porcentaje importante que está dado por los impuestos y las tasas. Y en el caso de los municipios, creo que vale la pena recalcar de que las tasas las han utilizado los municipios muchas veces como impuestos y en realidad tendrían que proporción razonable con el servicio que brindan y no tendrían por qué estar dentro de las tarifas de los servicios. La baja del impuesto Eh, país del 17% al 7,5% debería repercutir en algunos precios de consumo. Yo el otro día
Hablaba con representantes de supermercados que me decían, y tal vez los que tienen el producto terminado, que es importado, es más factible que hacia adelante comience a presentar alguna baja que aquel producto que tiene una materia prima que se importa, pero después se termina de producir acá. Tal vez todavía es muy rápido para hacer la evaluación. No sé, yo el otro día me fijaba en algo que por supuesto no es un insumo básico, pero digo, a ver, de lo importado, ¿qué podría llegar a ser de un supermercado que exprese una baja? Entonces miraba los enlatados, miraba los precios de las cápsulas de café, por ejemplo, ¿no? Que tienen materia prima importada o que muchas veces se importan así como vienen. Y lejos de bajar, tal vez porque todavía no llegó la baja del impuesto país a lo que es el precio que se ve en góndola, pero lejos de bajar, subieron. Claro, porque por un lado vos tenés que ver una cuestión de stock y de flujo. Claro, Había un stock que en este momento lo quieren reponer y todavía no sabían qué iba a hacer a través de una baja en el precio por la disminución del impuesto país. Entonces, eso por un lado. Por el otro, que todavía no, hasta que no se recompongan algunos stocks, no se va a poder ver esa baja claro, precisamente. claro, Tal vez se ve en algunos que son directamente importados y la operación no se había cerrado todavía, claro, porque si la operación ya se cerró a otro valor y que ya incluía el impuesto. claro. Entonces, va a ser paulatino y a veces nos parece que es mínimo ese valor, pero impacta muchísimo en algunos productos, por más que el componente sea muy pequeño, el componente importado sea muy pequeño, inhibe toda la producción. O sea, no Claro, puedo hacer nada si no tengo determinado pigmento. O claro, sea, no puedo hacer nada. claro, Así que no es que, bueno, me falta esto y lo reemplazo con otra cosa. Si yo no tengo ese determinado producto, por ejemplo, no hay una determinada plaqueta sí, para el equipo, no llegan los insumos médicos necesarios porque no los producimos ni no nos resulta conveniente producirlos, no se puede realizar toda una claro, operación. claro, claro, sí. Entonces, eso lleva un tiempo. ¿No? Bien, Las medidas económicas no son automáticas, las expectativas no se modifican de manera uniforme. bien. Entonces, creo que tenemos que tener paciencia. Nos cuesta mucho porque ha sido un año muy duro para mucha gente, Ujú. pero creo que no es inevitable el camino que se está llevando adelante si queremos cambiar de una vez por todas un rumbo y eliminar todas las distorsiones y los gastos Bien. innecesarios que se han hecho en muchos sectores. Y Susana, bueno, modificar conductas es muy difícil muchas veces. seguramente. Susana, te mando un saludo grande, gracias. Gracias a vos, hasta Adiós, hasta pronto. luego. Susana Nuti es economista, pasó por la pantalla de Canal. Hacemos una pausa, ya venimos.